depositado tu fe en Cristo, preocúpate, porque Él en su primera venida vino como el siervo sufriente, fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros, pero su segunda venida será una venida de juicio. Dice que Él va a venir como el león de la tribu de Judá. Decía un pastor que dice que la iglesia debe de perseverar hasta que el león ruja, es decir, que cuando nosotros vayamos vendrá el Señor Jesucristo y va a rugir, y ese rugir será juicio para todo aquel que de pronto no depositó su confianza en Él. Amén. Entonces te invito a que vayamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 al 12. Mi ánimo no es infundirte miedo y que por miedo te conviertas al Señor, para nada. Mi ánimo es infundirte esperanza, seguridad en Cristo. ¿Qué es lo que Pablo estaba enseñando? Desde la carta anterior, Pablo tocó temas como en cuanto a la segunda venida de Cristo. Le dijo, ¿no?, a la iglesia que estaba en Tesalónica, le dijo que no ignoren en cuanto a ese momento, ¿no?, que no se entristezcan, sino que así como los que han muerto en Cristo, como los que estaban vivos, se iban a ir con el Señor cuando Él venga, ¿no?, de que Él iba a venir, iba a llamar a su iglesia con voz de mando, dice Pablo, ¿no? Y después ya en el capítulo 2, en la segunda carta, pareciera que de pronto la persecución que estaban sufriendo los hermanos allá en ese lugar llamado Tesalónica se había de alguna manera incrementado, y pareciera que algunos de ellos estaban como que confundidos por diferentes opiniones, enseñanzas erradas que habían estado usando algunos falsos maestros quizás, que Pablo va a decir no se dejen llevar por eso, ¿no? Y es más, pareciera que estaban enseñando en nombre de Pablo, diciendo Pablo dijo esto, o tergiversando lo que Pablo había dicho. O es más, dijo no se dejen engañar ni por carta. Por ahí comenzaron a aparecer cartas espurias, es decir, cartas falsas diciendo el apóstol Pablo nos ha escrito esto, mire, ¿no? Y de pronto estaban tergiversando en cuanto a la segunda venida de ¿quién? El Señor Jesús, ¿no? Entonces Pablo ve necesario escribir esta segunda carta para de pronto aclarar esos asuntos, pero el fondo de la carta es para animarlos a que ellos sigan perseverando. En el primer capítulo vimos un poco cómo es que Pablo les dice que él está agradecido con Dios por los hermanos que estaban en Tesalónica, y es más, ¿no?, de alguna manera dice que nos gloriamos en ustedes para cuando iban a otras iglesias, ¿no? Es decir, los usaban como, a los hermanos que estaban en Tesalónica los usaban como un ejemplo, ¿no? Y qué hermoso es eso, ¿no? No es que los hermanos buscaban ser, ¿cómo se dice?, alabados, ¿no? Pero qué bueno es cuando de pronto alguien más usa tu vida como un ejemplo de fe, por ejemplo. ¿Me voy a entender? Que alguien diga, todos somos ejemplo de algo, bueno o malo. Imagínate que digan, no te desvíes como Sofía. Ay, qué noche, ¿no? O que digan, permanece firme, así como Sofía. Vamos a darle su vuelta. No, o sea, no te desanimes así como Amelia. Qué roche. No, mantente firme con la fe puesta en el Señor, así como Amelia. Entonces, no es que tú busques que digan eso de ti, pero qué bueno es de pronto ver eso, ¿no? Qué hermoso que ser usado como ese buen ejemplo, ¿no? No para que te glorifiques, sino para la gloria del Señor. La iglesia de Corinto fue usada como un mal ejemplo en sus cartas. Como para, el Señor usó esas escrituras, esa carta a los Corintios, como para decirnos a nosotros, así, no. Pero también usó otra de sus iglesias para decir, así, sí. Ya pronto vamos a hacer un estudio los sábados sobre las iglesias del Señor, ¿no? O la iglesia del Señor, y ahí veremos, ¿no? ¿Habrá habido iglesia perfecta? No, no hay. Algunos hablan de la iglesia primitiva, pero aún la iglesia primitiva no fue una iglesia perfecta. Pero sí el Señor nos deja, a través de estas cartas a las iglesias, a través del libro de Hechos, nos deja ejemplos prácticos de cómo vivir una vida de fe. Eso sí, pero iglesia perfecta no lo hay. Pero sí hay iglesias que el Señor va a usar como ejemplo. Por ejemplo, Pablo mismo en sus escrituras decía, así como los hermanos de Macedonia, es decir, de Filipos, ¿no?, que se habían entregado a sí mismo, que aún no teniendo ellos estaban dispuestos a darse para el Señor, ¿no? Entonces, en este sentido, Pablo en el primer capítulo les ha dicho a los hermanos de Tesalónica, chicos, continúen,
continúan. Y ahora en el capítulo 2 nos va a aclarar algunos puntos. Dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, va a rogar, ¿no?, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice Pablo, ¿no? Como que estaban hablando en nombre de Pablo, en el nombre del equipo de Pablo, ¿no? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces algunos estaban atreviendo ahí a especular o a dar falsas verdades o falsa información en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver que Pablo ya les había, en su primera carta, ya les había dicho de alguna manera cómo es que iba a ser esto de la segunda venida de Jesús y qué es lo que iba a pasar con los hermanos que estaban en Tesalónica, y por qué no decirlo también con nosotros. En la primera carta, vimos en el capítulo 4, lo tenemos ahí, de la primera carta, que fue enviada 6 meses antes que esta segunda carta. Pablo ya les había hablado un poco de eso. Mira lo que les dijo en la primera carta, capítulo 4, verso 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esos otros son los no creyentes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿qué dice? No precederemos a los que durmieron. Y Pablo les ha dicho de que tanto los que ya habían muerto para aquel entonces, creyendo en Cristo, como los que estaban vivos, igual el Señor los iba a llevar. Y ellos estaban preocupados por sus familiares que de pronto ya habían muerto. Y decíamos: oye, Pablo nos ha hablado de que va a venir el Señor Jesús a llevarnos. ¿Y qué hay de nuestros hermanos? Mi papá, mi mamá, que ya murieron, ya han muerto, pero no han muerto, pero en Cristo. Y Pablo dice que aquel que no ha muerto en Cristo, él sí de pronto se va a angustiar, ¿no? Se tiene de qué preocuparse, tiene de qué entristecerse. Pero el que ha muerto creyendo en Cristo le está diciendo: no, ellos van a primero irse con el Señor y después se nos iremos nosotros. Pregunto, ¿Cristo ya vino? Aún no ha venido. ¿Cuántos cristianos a través de la historia de estos casi 2000 años ya han muerto creyendo en el Jesús? Para ellos es esta promesa, que el momento en el que el Señor llame con voz de mando, con trompeta de Dios, decía el capítulo anterior, la carta anterior, en ese momento dicen: los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que estamos en vida. Es decir, si el Señor viene hoy, primero resucitan los muertos que han creído en Cristo. Quizás cuando de pronto fallece alguien, por consuelo el mundo usa, ¿no? Tranquilo, ya está con el Señor, dicen. No todo aquel que muere está con el Señor. La Biblia nos habla de 2 lugares, de 2 destinos. Lejos de Dios, es decir, el infierno, y con el Señor, es decir, el cielo. Pero el problema no está si me voy al infierno o al cielo. El problema es con quién me voy. El cristiano que ha muerto creyendo en el Señor se va con el Señor. Y esa es la promesa. Y si el Señor viene hoy, tú también te vas con el Señor. Y esa es la promesa. Amén. Entonces esto, mis hermanos, Pablo está diciendo: no debemos de ¿qué? De ignorar. Porque el Señor Jesús, así como murió y resucitó, también te va a resucitar a ti. Y te va a llevar. Y en su carta a los Corintios dijo que nos va a llevar con cuerpos glorificados. No te preocupes, pero ya estará gusanito, pero ya mira, ya se habrán desintegrado sus huesos. Te va a llevar con un nuevo cuerpo. No con un cuerpo corruptible, sino dice con un cuerpo incorruptible. Entonces Pablo ya les había escrito sobre esto a los hermanos que estaban en Tesalónica. Pero pareciera que en esos 6 meses, de nuevo, de pronto estaban confundiéndolos. Entonces Pablo ahora ve necesario, ¿no? Volvemos a leer el capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, mira, cuando Pablo habla de la venida de Jesús,
Está hablando de reunirnos con ¿quién? Con Él. Y lo habíamos visto a la luz de la palabra. Busca el estudio del 1 Tesalonicenses capítulo 4. Habíamos visto de que nos reuniremos con Él con cuerpos glorificados, ¿no? Y nos iremos con Él, y esa es la promesa. Y entonces Pablo está diciendo de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, ¿qué le está rogando? Que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mis hermanos, Pablo no está diciendo esto de balde. Desde el principio, el enemigo siempre ha tratado de tergiversar la verdad de Dios. Desde el principio, el enemigo siempre ha tratado de tergiversar las promesas de Dios. Y eso es una realidad. Y a través de la historia se han levantado hombres diciendo que Jesús ya vino. Aquí en Perú hubo un hombre que se levantó y formó su propia iglesia, llamado Ezequiel Ataucusi, ¿no? En Corea otro, el que de donde nace esta iglesia, Dios Madre, la esposa de Cristo, ¿no? Está ahí. No te dejes llevar por falsas filosofías. Dicen que nadie te mueva. La profecía más segura está aquí. Y si esa verdad que te están diciendo, oye, Cristo ya vino, pero se ha quedado escondido, como dicen los adventistas, que se ha quedado en un nivel del cielo, no sé qué, inspeccionando y todo lo demás, falso. La Biblia no habla de eso. Y Pablo está diciendo, no te dejes engañar, que no te muevan fácilmente tu modo de pensar, ni que te conturben, ni por espíritu, ¿no? ¿Cómo es por espíritu? Se me apareció un ángel. El Señor ayer me habló y dijo tal cosa. ¿Has escuchado ese tipo de cosas? O sea, si vas a la Biblia y ves las personas que han tenido un acercamiento al Señor, Isaías, Juan, mismo Pablo, que dice haber ido al tercer cielo, ni siquiera dice que no pueden ni mencionar, ni saben ni cómo describir ese momento. Y es más, han terminado aterrados, Juan, ¿no? Postrado cuando de pronto se le reveló el Apocalipsis. Pero tú vas a ver hombres que se levantan y como si hubieran tomado un cafecito con el Señor. O sea, el Señor no puede convivir con el pecado, créeme. ¿A qué dijo Moisés? Apártate, sácate la sandalia de tus pies, ¿no? Porque el lugar que pisas es el lugar santo. Entonces, cada vez que el Señor ha hecho su aparición o de alguna manera ha tenido un acercamiento con el hombre, mis hermanos, ha sido algo, pero que tremendo, ¿no? Pero hoy día con tanta facilidad se levantan y dicen, el Señor me ha dicho, ayer he visto, por ahí he escuchado predicadores que han visto la silueta del Señor. ¿Cómo es eso? Eso es mentira, mi hermano. Pablo mismo decía, no sé si, ¿cómo decía él? En cuerpo no lo sé. O sea, él no sabía cómo había ocurrido eso, ¿no? Su encuentro con el Señor. Y se limita a decir lo que de pronto, porque ni siquiera se acordaba. Entonces, Pablo nos está advirtiendo, si alguien viene con ese espíritu engañoso y te dice, no, mira, el Señor Jesús ya vino y ocurrió tal momento, sino que estaba escondido, o te dice, falso. Si no está basado en la palabra de Dios, simplemente falso. Está diciendo ni por palabra, ¿no? Ni por palabra es de que a veces usan la palabra, pero tergiversada. Y dice, hermano, he estado viviendo engañado tanto tiempo, porque el Señor me ha revelado y de pronto interpreta un versículo que todo el mundo lo interpretó de una manera durante muchos años y ahora, gran descubrimiento. ¿Sabías que Dios tiene esposa? Sí, la Biblia dice. ¿Y cómo así? Es que en el Génesis dice, hagamos, plural. Usan la palabra tergiversada, ¿no? Entonces tengamos cuidado, mis hermanos, de ese tipo de información mal interpretada de la palabra de Dios. Y también dice, ni por carta como si fuera nuestra. Como si fuera de parte de, en este caso, en el contexto, como si Pablo hubiera escrito.
Pero hoy en día podríamos decir, no solamente la Biblia, dicen los mormones, sino también el ángel Moroni reveló a Joseph Smith su libro del ¿qué? Del Mormón, que está al mismo nivel de la palabra de Dios. Y lo usan como si eso hubiera venido de Dios. Ten cuidado, mi hermano. Entonces no nos dejemos desviar fácilmente o engatusar fácilmente, que no, como dice Pablo, que no nos muevan fácilmente de nuestro modo de pensar, ese modo de pensar que tiene que estar cimentado en la palabra pura de Dios, a lo que se le conoce como en la sana doctrina. Amén. Así, por más espiritual que parezca esa persona, pero el pastor vestía de blanco y cuando caminaba parecía que levitaba y las personas se caían y por eso yo le creí. Ten cuidado. Aún el enemigo se viste como ángel de luz. Hemos dicho infinitas veces en este lugar que el enemigo, cuando te quiere engañar, no se va a presentar con cachos y colas. Se va a presentar con apariencia de piedad. Se va a presentar como espiritual, como que de parte de Dios. Y ten cuidado. En los primeros años de la iglesia ocurría eso, claro que sí. Pablo anticipó incluso a los hermanos de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, les dijo: tengan cuidado porque incluso de ustedes mismos pueden salir hombres amadores de sí mismos y hacer daño a la iglesia, o pueden entrometerse. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos, y también cuidémonos del producto de que el mucho estudio de la palabra no lo vaya a hacer, lo digo entre comillas, no está mal estudiar la palabra de Dios, pero estudiar pretendiendo encontrar nuevas verdades, eso de palabra fresca, ten cuidado. Prefiero ser un copión de la palabra de Dios a traer una nueva verdad. Lo único que nosotros tenemos que hacer es replicar lo que ya está escrito, anunciar lo que ya está escrito. Aquel que te dice que tiene una nueva revelación, danger, ten cuidado, peligro. La revelación más segura está plasmada aquí en la palabra de Dios. Pero aquel que te dice que ha hecho un súper descubrimiento, ten cuidado. Bien, entonces, volviendo al tema, mis hermanos, verso 2 dice, entonces, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, ¿no? Dice, ni por carta, ni como si fuera nuestra, dice, ¿no? Como que usaban el nombre de Pablo, ¿no? En el sentido de que el día del Señor está, ¿qué dice? Cerca. Hay otras traducciones que nos dicen que ellos estaban como que anunciando en el sentido de que la venida del Señor ya estaba, ya había sucedido, ya había llegado. Y entonces imagínate, te dicen, el Señor ya volvió. Y los hermanos de Tesalónica están perseverando y dicen, oye, no es que nos iba a llevar, los muertos en Cristo iban a resucitar y de pronto el Señor ya volvió. ¿Y qué pasó? ¿No? O sea, no, me quedé. Entonces Pablo va a ordenar un poco estos eventos. No nos va a dar todo el detalle y tampoco pretendamos encontrarlo y buscarlo y pelearnos en posturas, pero de alguna manera nos va a ordenar un poco y nos va a dar algunos puntos que es necesario que lo sepamos. Y si no entiendes más allá, tranquilo, descansa en el Señor. Él ha prometido llevar. Y deposita tu fe en el Señor. Sé cristocéntrico, mas no digas, no, es que yo soy pretribulacional, posttribulacional y todo, el milenial, la milenial, y te vas a emborrachar de información. Si el Señor poco a poco en tu caminar cristiano, en tu búsqueda, te va mostrando de una manera saludable para ti, bacán. Mientras no te desvíe de tu perseverancia en el Señor. Nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Entonces dice el verso 3. Antes de eso, ¿no? En el sentido de que el día del Señor está, ¿qué dice? Cerca. Cada vez que tú escuchas esta frase, el día del Señor, entendamos en el contexto. Porque esta misma frase también es usada el día, dice que se reunían cada primer domingo, el día del Señor. Esos eran los domingos que se reunían ellos. No está haciendo alusión a eso. Pero cuando la Biblia nos muestra, y ahora está hablando Pablo de eventos escatológicos, de eventos futuros, cuando habla del día del Señor, está haciendo referencia a ese momento en el que el Señor vendrá a hacer juicio a la tierra. A ese momento en el que el Señor ha prometido volver a traer juicio a la tierra. Ese será el día del Señor. Y vayamos, ¿no? Y
y juicio sobre todo aquel que lo ha negado, ¿no? Y vamos a ver, el libro de Apocalipsis se extiende ampliamente en eso. Tampoco pretendo hacer todo el estudio del libro de Apocalipsis. Cuando llegue el momento de estudiar el libro de Apocalipsis en su contexto, lo estudiaremos. ¿Amén? Entonces, este se está haciendo referencia a ese juicio que el Señor traerá a las naciones, a los impíos, ¿no? A los que se quedan, a lo que lo conocen como el juicio final, ¿no? Que muchos lo ubican al final del periodo de la gran tribulación, cuando cesará todo, cuando Él venga y derrote al enemigo, el cual Pablo nos va a explicar ahora. Verso 3, que dice: nadie que engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué dice? La apostasía, ni se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, previo a la venida del Señor hay eventos. ¿Me vas a entender? Previo a esa venida del Señor, el día del Señor en que Él vendrá a hacer juicio, hay eventos previos a eso. Y Pablo nos está diciendo: nadie os engañe, porque eso es lo que estaban diciendo, ¿no? Que el día del Señor ya estaba, ya está cerca, ya está acá. Y Pablo dice: todavía hay cosas que tienen que pasar, dice Pablo. Entonces dice: nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá. Es clarísimo, no vendrá. ¿De quién está hablando? Del Señor. Aquí no hay mucho que interpretar. Está diciendo no vendrá, porque está hablando de la venida del Señor, que se estaba diciendo que ya había sucedido o que estaba cerquísima. Y Pablo dice que nadie los engañe de ninguna manera, porque la venida, dice, no vendrá sin antes venga, ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces Pablo nos habla de que va a haber una gran apostasía o una apostasía. Lo conoce, no dice que va a apostatar alguien nada más, sino vendrá, dice, la ¿qué? Apostasía, ¿no? ¿Qué es apostasía y cómo se escribe y cómo se come? Básicamente la apostasía es negar la fe, o el abandonar la fe en Cristo, o el negar abiertamente a Cristo. ¿Ocurre hoy en día eso? Sí, desde que el Señor Jesús vino, ocurría, pero la manera como lo está diciendo Pablo, dice que tiene que ocurrir ese evento, lo está viendo como un evento puntual, y lo va a relacionar con algo más. Dice: porque no vendrá sin que antes, ¿qué dice? Venga la apostasía. No dice alguien apostate, porque si se trata de que alguien apostate, muchos a través de la historia han apostatado, pero este momento será característico de ese tiempo. Va a ser característico. Muchos creyentes van a apostatar de su fe, van a renegar de su fe, van a abandonar su fe, van a negar a Cristo. Y va a ocurrir. Y cada vez como que nos acercamos más a eso, sí. Y dice: y se manifieste, en segundo lugar, ¿qué más tiene que ocurrir? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, antes de entrar a ese pasaje del hombre de pecado, quisiera que busquemos en nuestra Biblia 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, ya, antes de entrar a hablar del hombre del pecado, hablando un poco de la apostasía. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, Pablo también anticipando a Timoteo. Lo tenemos también en pantalla, ¿no? Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada, dice, la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, no es algo como que por ahí alguien apostató, sino esto se va a hacer como un movimiento, vamos a decirlo así, ¿ya? Como un estilo de vida va a ser, ¿no? Entonces, como un sistema de fe entre comillas, de negar a Cristo, ¿no? De renegar de mi fe, de abandonar mi fe en el Señor. Y Pablo está anticipando que en los últimos tiempos va a ocurrir esto, ¿no? Donde van a dejarse llevar por doctrina de ¿qué está diciendo Pablo? Demonios. O sea, esto tiene que ver con el tema espiritual, definitivamente, ¿no? Y que va a llegar ese momento. Y
Y ahí pegadito nada más va a ocurrir algo más, dice. Volviendo a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Pegadito a eso, en el mismo verso 3 dice, y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí Pablo también está siendo puntual, nos está hablando de un hombre, y tú dices, ¿quién será ese hombre? De Cristo. Los padres de la iglesia, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Vamos a decirlo así, los primeros cristianos, los discípulos de los discípulos del Señor, años 100, años 200, esto lo tenían claro. Después se ha especulado de muchos personajes, es cierto. Un tiempo decían, es Hitler. Por ahí alguien dijo, es Napoleón. Y se comenzaron, hasta hace poco, uy, un papa moreno, ¿no? Es él. Luego dijeron, parece que fue presidente de Estados Unidos, Obama debe ser, Putin, ¿no? Créeme, cada vez que el hombre le ha comenzado a dar nombres, ha fallado. Nos quedamos con esta verdad. Los padres de la iglesia siempre reconocían que estaba haciendo referencia al famoso anticristo, a ese falso Cristo. ¿Quién es? No lo sabemos. ¿Ya nació? No sé. Entonces, si el Señor no nos da más detalles, ahí debemos de dejarlo. Hacemos mal, o el hombre hace mal cuando de pronto le da un nombre. Nos quedamos ahí con la advertencia. En las últimas instancias, mi hermano, el Señor viene por ti. Entonces, no, el Señor viene por ti. Entonces dice, hasta que se manifieste el hombre de pecado. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2, nos da un poco más de detalles en cuanto a este personaje, en cuanto a este hombre de pecado. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. En esto conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que Jesús ha venido a la tierra, no fue a la cruz, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ¿qué dice? No es de Dios. Y este es, ¿qué dice? El espíritu del anticristo, del cual han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Su espíritu, su manera de trabajar, su influencia, su manifestación ya está. Pero también dice que viene. Tal como Juan está diciendo, se va a manifestar, pero aún no ha ocurrido. ¿Me puede entender? Pero de que ya está obrando, también en Tesalonicenses, ahora más adelante va a decir que ya está obrando en el mundo, está obrando. Si tú ves toda la maldad que ves, no es de balde, no es al azar, no ocurre de la nada. Esto tiene que ver con la fuerza espiritual, tiene que ver con el diablo, que cada vez se incrementa más. Vivimos en un mundo de maldad, un mundo caído, un mundo de pecado. Entonces, mis hermanos, también volviendo al texto de Tesalonicenses, dice, lo describe como el hijo de ¿qué? De perdición, ¿no? Esto significa el hijo de destrucción, ¿no? Lo opuesto a la salvación. El que guía a las personas, cuyo espíritu guía a las personas a la perdición. Juan 3:16, ¿no? Para que todo aquel que cree en él, ¿qué dice? No se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué dice Jesús? Ustedes sois de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque lo rechazaron a él. Pero Juan capítulo 1 verso 12 dice, pero los que lo recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis primeras clases de discipulado fueron esta verdad, o mis primeras clases. No sé cuál fue la primera, pero el pastor Santos se me quedó claro, ¿no? Existen solo dos familias: hijos de Dios, hijos del diablo. Y sobrinos, primos, nietos, no hay. ¿Eres de Dios o eres del mundo, que está siendo gobernado por el príncipe de siglo? Que aún no se ha personificado, que no se ha manifestado, como está diciendo Pablo, es distinto. Pero de que está obrando, está obrando. Entonces, mi hermano, esta noche, ¿eres de Dios o eres del diablo? O sea, no hay otra opción. Pastor, está siendo muy... me va a ofender. El Evangelio confronta y nos corresponde decirlo con amor. Si lo digo así, si alguien me escucha ahí, no es para condenar a ese alguien, es para decirle, si tú recibes a Jesús, su palabra dice que somos hechos, ¿qué? Hijos de Dios.
Esa es la buena noticia. Pero la mala noticia es de que si yo no tengo a Jesús, Juan 3:16 es claro, estoy camino a perdición. Pero si creo en Él, tengo vida eterna. Continuamos. En verso 4 nos va a dar más detalles. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo aquel que se llama Dios. Estas son características de este hombre de pecado, ¿no? De este hijo de perdición. O es objeto de culto. O sea, se opone a Dios y encima es, ¿qué? Quiere ser el centro de adoración, de culto. Eso quiere ser el objeto. Nosotros sabemos que de las 5 solas de la Reforma, no solamente aquí es la gloria del Señor, a Dios. Para eso toda la gloria, ¿no? Si de pronto te estás queriendo sacar de la gloria, ten cuidado. Toda la gloria es para quién. Toda la que hagáis, la gloria es para Él. Pero este individuo quiere volverse ese objeto de culto. Se opone contra todo lo que se llama Dios. Tanto que se sienta, ¿qué dice? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es un farsante. Este hombre de pecado entonces exige adoración para él. Esa adoración que le corresponde a Dios. Este hombre de pecado no te está diciendo adórale a la imagen, adórale a tal plantita, a tal santito. No, este hombre de pecado literalmente está buscando su propia adoración. Eso quiere ser el objeto de culto. Y acá nos da un dato interesante porque dice, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La carta a los tesalonicenses fue escrita aproximadamente en el año 51, aprox. Es más, la primera carta, primera tesalonicenses, fue la primera carta escrita por Pablo. Esta se escribió 6 meses después, son una de las primeras cartas escritas por Pablo. Años 70, ese templo se destruyó. Hoy en día no hay templo. Y Pablo está hablándole a la iglesia, le está diciendo que este hombre de pecado, este hijo de perdición que se opone a todo lo que es de Dios y busca su propia adoración, se va a sentar en el templo. La pregunta es, si no hay templo, entonces primero que la construyan. Dicen, y Jesús también no solamente, porque algunos dicen, no, pero eso son las cartas paulinas, Pablo por ahí quizás no entendió. Jesús también nos habla de este evento, Mateo 24, vayamos. Mateo 24, verso 15, mira lo que dice. Por tanto, dice Jesús, hablando también de los últimos tiempos. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo, cuando Jesús hacía referencia al lugar santo, en ese momento que Jesús está hablando, ¿a qué lugar se refería? Definitivamente estamos hablando del templo, y es más, el templo está dividido básicamente en 3 partes. El lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, el patio, ¿no? Cuando Jesús estaba hablando, todavía ese templo estaba ahí. Y Jesús dice, por tanto, cuando veas, ¿no? Cuando veáis en el lugar santo, ¿qué dice? La abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Ciertamente Daniel habla de esto y muchos hacen un análisis histórico. Marcos Vidal, por ejemplo, diciendo todo lo que Daniel dijo ya se cumplió, perfecto, y lo que Jesús dijo ya se cumplió. Ya. ¿Qué me dice? ¿No? Te compro lo que Daniel dijo. Pregunto, ¿lo que Jesús dijo ya se cumplió? Vuelvo a leer. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, porque habrá entonces, ¿qué dice? No dice, habrá, chicos, serán atribulados, el mundo tendréis aflicciones. No está haciendo referencia a esa aflicción que todos pasamos. Está haciendo, veréis, dice, porque habrá entonces una gran tribulación, ¿qué dice? Cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Mi hermano, si tú me dices que eso ya ocurrió, entonces estamos happy. ¿De qué tienes miedo? Está diciendo bien claro que esa desolación, esa gran tribulación va a ser única, que no ha habido ni lo habrá. Los que conocen un poco de historia, hagan memoria, ¿cuáles habrán sido las peores tribulaciones que ha sufrido la humanidad o el cristiano? Hitler persiguiendo a los cristianos, quizás, a los judíos, disculpen.
o las mismas olas de persecución contra los cristianos que se dieron los primeros años? Probablemente para él, pero pregunto yo, entonces, si esa fue la gran tribulación, entonces ya no va a haber peor que eso. De Jesús está diciendo que ni lo habrá. Verso 29, en el mismo Mateo, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que dice, el sol se oscurecerá. ¿Ha sucedido eso? ¿Qué más? La luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ahí no va todavía. ¿Todas estas cosas han ocurrido? No. Aún no ha ocurrido. O sea, y no le está diciendo Pablo nada más ya. Que aunque si Pablo lo dijo, igual es palabra inspirada de Dios. Pero esto lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y esto aún no ha ocurrido. Verso 30. Entonces, ¿qué dice? Aparecerá la señal de ¿quién? Del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, dices, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Esa canción la canta Sofía, ¿no? Mis hermanos, si la primera parte te estaba asustando, tranquilo. Por más poderoso que pueda ser ese famoso hombre de pecado, hijo de perdición, anticristo, como quieran llamarlos, va a tener un alto. Y será cuando el Señor Jesucristo venga. Y de eso estaba hablando de Tesalonicenses, porque estaban diciendo, no, el Señor Jesús ya está acá, ya vino, estaban tergiversando. Y yo les decía, no, tiene que ocurrir algo todavía. Esta apostasía de que muchos van a renegar de su fe, la manifestación del hombre de pecado, y entonces esto va a la luz de Mateo. Jesús también hará su aparición, dirá. Y eso mismo, esta misma verdad que estamos leyendo ahorita en Mateo, lo vamos a ver ahora en Tesalonicenses. Volvamos a Tesalonicenses, verso 5. Dice Pablo, verso 5, les va a hacer una pregunta a los hermanos. Les dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto? O sea, Pablo no solamente les había dado información en cuanto a esto en su primera carta, sino cuando esas 3 semanas estuvo con él, también vio importante o relevante enseñarles sobre esto, ¿no? En esos 3 semanas que Pablo estuvo con ellos, según Hechos capítulo 17, 1 al 10, consideró enseñarles estas verdades. Entonces está diciendo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con ustedes os les decía de esto, les hablaba de esto? Y ahora vuelve nuevamente el tema, verso 6. Y ahora vosotros sabéis, ¿qué dice? Lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste este hombre de pecado de quien nos ha estado hablando, este hijo de perdición. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. ¿Te acuerdas que Juan hablaba del espíritu? Estaba ya obrando de este hombre, de este anticristo que iba a venir. Pablo nos está diciendo ahora que ciertamente su ministerio, su trabajo, sus secuaces, se quiere decir, ya están trabajando. Solo hay quien al presente lo detiene, pero él aún no ha hecho su aparición para este hombre de pecado, ese hijo de perdición. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, que dice, lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Y Pablo aquí nos introduce un segundo personaje, o tercero ya quizás. Ha estado hablando de la venida del Señor. Previo a la venida del Señor se tiene que manifestar este hombre de pecado, pero nos está diciendo que este hombre de pecado aún no se ha manifestado porque hay alguien que lo detiene. Y está haciendo referencia a un tercer personaje en esta narrativa que detiene. Se han tejido muchas posturas en cuanto a esto. ¿Quién es ese personaje que lo detiene? ¿Quién más podrá detenerlo? Yo creo que muchos se han inclinado, yo también en algún tiempo decía la iglesia, pero quizás si solo decimos la iglesia está muy suelta, porque la iglesia en sí no va a poder detener nada. ¿Quién es el que está obrando? Definitivamente que el que detiene a este fulano y no le permite todavía hacer su aparición total
no tiene que ser otro más que Dios mismo en el ministerio del Espíritu Santo, quien es el que hoy está cumpliendo su función, ¿no? Jesús se ha ido a preparar morada, el Padre está allá arriba, Jesús está a su derecha, pero Jesús mismo prometió que hay alguien que iba a acompañar a todo creyente, que iba a estar habitando en todo creyente, que iba a manifestarse y obrar a través de su iglesia, como queremos llamarle, o de los cristianos, y ese alguien es el Espíritu Santo. No creo que exista alguien más poderoso que Él. Y es Él el que de alguna manera hoy en día está cumpliendo, es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, mis hermanos, este fulano, este hombre de pecado, está siendo detenido hoy en día. Es muy probable que sea por el mismo Espíritu Santo a través de su iglesia. En este mundo caído tenemos una función, no porque tengamos cualidades en sí, personales o propias, sino porque el Espíritu Santo es el que nos capacita y nos llena de poder para dar testimonio de ¿quién? De Cristo. ¿Y cuál sería la finalidad de que el Señor aún no permite? Porque todavía hay pueblo para Cristo. Y eso nosotros debemos ser conscientes de eso. Si aún no ha ocurrido estas cosas es porque hay todavía vidas que salvar. Y es porque la misericordia de Dios es tan grande que todavía está cosechando vidas. Y para eso te va a usar a ti, no en tus fuerzas, sino su Espíritu Santo obrando a través de ti, a través de la iglesia. Entonces nosotros debemos ser conscientes de esto, mis hermanos. No es que tenemos toda la vida para en algún día compartir, sino que tenemos el privilegio de ser usados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿el Espíritu Santo entonces se irá? No, está diciendo que lo detiene y que después probablemente le va a dar pase, ¿no? Dice hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio de lo que lo está deteniendo, va a permitir. Mis hermanos, esta figura lo hemos visto muchas veces Dios obrando en el Antiguo Testamento, cuando su pueblo, y esto lo ves en el libro de Reyes, estudia todos los dos libros de Reyes, su pueblo en más de una ocasión se volcó a la idolatría, dio las espaldas a Dios, y Dios retenía su castigo y enviaba a sus profetas, llenos del Espíritu del Señor, dice. Definitivamente el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era específicamente a través de ciertos personajes. Nuevo Testamento, el Señor prometió su Espíritu Santo para su iglesia y nosotros tenemos la dicha de que somos sellados por el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Señor levantaba hombres para que hablen de parte de Él, y estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban de parte del Señor. ¿Y el pueblo qué hacía? Simplemente daba la espalda a Dios, hasta que el Señor en algún momento decía, bueno, y el Señor era el que estaba reteniendo la invasión de los babilonios, de los persas, de los asirios, y de pronto el Señor hacía 70 años cautivos, muerte, mortandad en la tierra, los sitiaban, tanto así que llegaron a un punto en el que se comieron a sus propios bebés. ¿Eso es de la Biblia? Sí. Ocurrió. Y no es que de pronto Dios estaba haciendo malo ahí, no, el Señor está trayendo juicio a su propio pueblo. Esos 70 años de cautiverio era juicio a su propio pueblo. Y el Señor traerá juicio a la humanidad, mis hermanos. Esos eventos son sombras de que realmente cuando el Señor dice que va a tener juicio, va a tener juicio. Pero su misericordia es tan grande que aún hay alguien que lo detiene la manifestación de este fulano. Ni siquiera me preocupa el hombre de pecado, sino de que después de esa aparición del hombre de pecado vendrá el Señor Jesucristo y va a derribar a ese fulano, pero luego va a tener juicio a la tierra. Pero tranquilo, antes de eso nosotros vamos con el Señor. Verso 8. Y entonces se manifestará, ¿qué dice? Aquel inicuo a quien el Señor, ¿qué dice? Matará. Tal como nos decía Mateo 24, ¿no? Parecido, ¿no? A quien el Señor dice, matará con el
espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? De su venida. Y aquí hay dos buenas noticias. Ciertamente que este fulano, este inicuo se va a manifestar, pero no va a durar para siempre, sino que va a ser derribado por el resplandor de la venida del Señor. Mis hermanos, verso 9. El inicuo, sigue hablando de este hombre de pecado, el inicuo cuyo advenimiento, ¿qué dice? Es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué dice? Este inicuo va a tener cierto poder, va a tener gran poder. Lógicamente ya nos anticipó Pablo que no va a tener más poder que nuestro Señor, que lo va a derribar con su sola venida, con el aliento de su boca lo va a derribar. Pero este inicuo va a engañar a muchos porque va a tener poder. ¿Y qué dice? Hará señales y prodigios. ¡Ah! Pero me sanó. Pero mire, hizo tal cosa. No necesariamente todo eso proviene de Dios, ¿eh? Porque acá dice que el advenimiento de este inicuo que va a tener poder, señales y prodigios es por quién, por obra de quién, de Satanás. Y este es el famoso anticristo, ¿no? Que vendrá con poder, con señales, con prodigios, pero mentirosos. Y que todo esto es obra de Satanás, ¿no? Y más descripción sobre esto lo encuentras en Apocalipsis capítulo 13, verso 13 en adelante, ¿no? Sobre este famoso anticristo. Tiene cierto poder espiritual para hacer señales. Entonces, mis hermanos, las señales, prodigios no necesariamente son señales que esto es de Dios. Amén. Cuando Moisés fue a Egipto, estos famosos, ¿cómo se llama lo que tenía el faraón? Vamos a llamarle magos, sus hechiceros, también tenían cierto poder, ¿no? Pero el Señor les mostró un mayor poder. Por cierto, las plagas es una muestra de cómo el Señor derriba cada una de sus deidades egipcias, ¿no? Cuando estudiamos las plagas que trae el Señor a Egipto, va derribando cada una de sus idolatrías, a cada uno de sus semidioses o dioses en quienes ellos creían. Entonces, mis hermanos, el enemigo también tiene poder. Entonces, no te dejes llevar ni engañar por ese tipo de cosas. Fui al brujito y me sanó, dicen. ¿Escuchas eso? Los norteños sobre todo. Y ocurre, ¿no? Dice me amarre y lo amarró. Mucho. No, pero ocurre, ¿no? Pero eso es por qué. Pero hay algo detrás, pues, el engaño. Y a partir de ahí la gente fielmente va a su chamán. O fui y la cruz de Motupe y ocurrió tal cosa y ciertamente ocurrió algo. Y a raíz de eso es como vender tu alma al diablo, porque créeme, eso no es obra de Dios, dice. Parece. En mi tierra veo una cruz, lo velan, tiene ahí Jesucristo, pero también habilita adornitos de calaveritas. Hermano, esa es una mixtura ahí entre cosas del Señor y cosas del diablo. Ten cuidado, eso es engaño. No existe brujo bueno o malo. ¿Es de Dios o no es de Dios? Amén. Va a sanar, pero a cambio de qué? De tu alma. Ten cuidado. Ten cuidado. La verdad es una sola. Entonces, volvemos a nuestro tema. Verso 10. 10, ¿no? Y con todo engaño, ya ves, su poder es para algo. No es para nada. No es solamente para exhibirlo. Sino dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se... ¿Qué dice? Para los que se pierden. O sea, ¿quiénes son los que se pierden? Los que no han creído, pues. Ese es el que se pierde. Es básico, Juan 3:16, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. ¿Cómo se pierde un ser humano? Por no creer en Cristo. No, el alcohol no. El alcohol es una consecuencia. No, que es mentiroso. La mentira es una manifestación. El fondo del asunto es ¿crees o no crees? ¿Crees en la obra y la persona de Cristo, que Él es el Hijo de Dios que fue a la cruz del Calvario a pagar por tus pecados y por ende somos pecadores y tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, solo tú eres santo y pagaste por mis pecados en la cruz siendo el Hijo de Dios? ¿O no lo crees? No, más adelante, para mí tienes un buen hombre, un buen maestro. Hay diversas maneras de rechazar a Cristo. Diplomáticamente podemos rechazar a Cristo.
entonces estamos perdidos. Pero si tú has creído y has depositado toda tu confianza en el Señor, has arrepentido de tus pecados, tu corazón ha sido compungido, y has venido al Señor diciendo: Señor, sálvame, esta es su promesa, vida eterna. Eres de los suyos, eres del pueblo de Dios. Entonces dice: por esto Dios, verso 10, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto, ¿qué dice? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, no creyeron en el Evangelio del Señor, en la mayor manifestación de amor que Dios tuvo con la humanidad, enviando a su Hijo unigénito a la cruz del Calvario. Esa es la mayor muestra de amor de Dios para la humanidad. Es Cristo, el Hijo de Dios, sin pecado, yendo a la cruz en reemplazo o en sustitución tuya. Esa es la mayor muestra de amor. Dios nos muestra su amor de muchas maneras, pero la mayor muestra de amor es Cristo yendo a morir por tus pecados. Y si tú dices: no lo entiendo, más adelante todas las religiones llevan a Dios, no, yo también puedo alcanzar el cielo haciendo buenas obras, lo que estás diciendo, lo que Cristo hizo en la cruz, no sirve de nada. Yo solito voy a llegar al cielo. Falso. El peor engaño del enemigo, que te quiere hacer llegar, dice, por otros caminos a Dios. Hay un solo hombre mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo. No, pero también dice: Ave María, tú eres intercede por nosotros. Falso. ¿Qué parte de la Biblia ves eso? Pero es tu mamá, entonces también reverenciemos a la abuelita, pues, ¿no? A Ana, creo que se llamaba. Y así vamos a llegar. Porque María también tuvo mamá y tuvo mamá. No se trata de la mamá, se trata del Hijo de Dios que vino aquí sin pecado. No tuvo pecado, pero cargó nuestros pecados y por nosotros hizo pecado. Ese es el amor de la verdad para ser salvos. Y si yo no recibo eso, en el sentido de que yo lo rechazo, mi hermano, entonces simplemente soy presa fácil para ser engañado. Verso 11. Por esto Dios dice: les envía un poder que engañoso para que crean en la... Esto es como dejarlo a sus anchas, ¿no? Jamás Dios te va a... Cuando tú decides creer en Cristo y dices: voy a creer en Cristo, jamás tú dices: no, para él poder engañoso. Tú no. ¿Quieres creer? No, tú no. Eso no va a ser Dios. Sino que como consecuencia de la necedad del hombre, del negar a Cristo constantemente, del abandonar su fe de muchos, ¿se acuerdan de la apostasía? Del rechazar a Cristo, entonces el Señor lo dejará a sus anchas, pues dirá: bueno, y ya lo ha hecho en el pasado. Entonces, escuchado quizás que el Señor endureció el corazón del faraón. Y dices: ¿y cómo es eso? Entonces el faraón no tiene la culpa, porque el Señor no. Si lees bien el texto, Éxodo, dice que el faraón no conoció a Dios. Ese no conoció en el lenguaje original es que no reconoció al Dios de José. Es decir, tenía la información de cuán poderoso es Dios y cómo es que salvó al mundo conocido aquel entonces de la hambruna, pero él lo desconoció en el sentido de que no le dio su lugar, lo rechazó de Dios. Entonces el Señor dice: consecuencia, endurece más tu corazón, pues, y Dios lo puede hacer. No es que el faraón quería creer en Dios y de Dios lo endurece, no malinterpretemos. Verso 12 y luego vamos a irnos a Romanos. Verso 12: a fin de que sean, ¿qué dice? Condenados todos los que ¿qué? Los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es un rechazo abierto a la verdad, al Evangelio de Jesucristo. Y es una complacencia con todo aquello que no agrada a Dios. La injusticia, su propia justicia. Entonces no entiendo, o a mí nunca me predicaron, no, es un rechazo abierto a la verdad de Dios, al Evangelio. Y es una complacencia con todo aquello que se llama pecado. Ellos, dice, mis hermanos, de alguna manera van a ser entregados, ¿no? Condenados, como dice acá, porque no creyeron. Romanos capítulo 1, para cerrar la idea. Ya ha ocurrido esto. Romanos nos habla en tiempo pasado. Pues que no es que esto es novedad, sino que ya ha hecho Dios esto
cierto grupo de personas a través de la historia de la humanidad. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, verso 18? Porque la ira de Dios, ¿qué dice? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué dice? Que detienen con injusticia la verdad, que se oponen a la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, ¿de qué? Les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, de su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y le dieron gracias, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón que fue entenebrecido. Profesando ser sabios, sabiduría humana, no más sabios que Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corrupto. Y aquí entran cada una de esas religiones paganas que idolatraban cualquier cosa menos a Dios. Aves, imágenes, cuadrúpedos y todo lo demás nos va a hablar, ¿no? Verso 24. Por lo cual también Dios, ¿qué dice? Pero esta es una consecuencia de ese rechazo abierto a Dios. Habiendo conocido la creación y todo que les habló de Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Eso ha ocurrido a través de la historia de la humanidad. Estudian las distintas culturas, idolatraban serpientes, al sol, la famosa Pachamama y así. No hay excusa, mis hermanos. El Señor se ha manifestado y ahora más visible todavía a través del Evangelio puro de Jesucristo. Tú, esta noche, has sido expuesto al mensaje del Evangelio. Está en ti si lo crees o lo rechazas, pero no hay intermedios. ¿Qué decisión vas a tomar? Esto no es un juego, no es un lo voy a pensar. Cristo viene pronto. Decía un predicador, hoy es el día de salvación, no mañana, no el otro mes, hoy es el día de salvación. Hoy se te ha anunciado el Evangelio, hoy se te ha anunciado el Evangelio y está en ti si crees o lo rechazas. Dios no va a dejar de ser Dios, va a seguir en su trono. Él no va a dejar de ser justo, va a seguir siendo justo. Él es grande en misericordia y por eso es que le ha permitido que tú escuches este mensaje. Juan 3:16, mis hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es chévere escucharlo, ¿no? Cuando ya has creído. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero nos ha dicho Juan 3:16 que es cuando creo en Él. Cuando creo en su obra hecha en la cruz, cuando creo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el unigénito que entregó su vida por mí y por ti, y que yo era el que merecía estar en esa cruz. Verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es claro, ¿no? El que en Él cree, vida eterna, no es condenado. Pero el que en Él no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mi hermano, la luz del Evangelio se te ha anunciado el día de hoy. Si ya has creído en Jesús, gloria a Dios. Amén. Continúa, persevera, mantén tu mirada en Él. Cree en sus promesas.
vive vida santa, cumple su gran comisión, sigue anunciando esta verdad a otros. Pero si aún no has creído, el día de salvación, el día de tu salvación es hoy. ¿Qué tal si oramos para poder encomendar nuestros corazones al Señor? ¿Qué tal si nos ponemos de pie en nuestros lugares?